Bienvenidos a mi podcast Una vida productiva, donde vas a conocer todo acerca de la productividad y el desarrollo personal. Mi nombre es Nicolás Sánchez Izame, soy autor y emprendedor y en este podcast te voy a enseñar todo lo que aprendí acerca de cómo gestionar el tiempo que tenemos disponible para poder cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos. Así que sin más, comenzamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de tu podcast Una vida productiva. El episodio de hoy se llama 10 hábitos productivos que debes desarrollar. Son 10 hábitos que las personas productivas normalmente tienen. Así que presta atención si tenés o no tenés alguno para que empieces a incorporarlos poco a poco. Así que sin más, vamos a comenzar. Primer hábito, madrugar. Y este es uno de los más difíciles, sobre todo si lo tenés que hacer por voluntad propia, porque una cosa es que te tengas que despertar temprano porque tenés que entrar temprano a trabajar, pero otra cosa es que lo hagas por voluntad propia, ¿sí? Ahora, es uno de los más difíciles, pero también es uno de los que más retorno de la inversión te va a dar. ¿Por qué? Porque vas a tener más tiempo para hacer todas esas cosas para las que decís que no tenés tiempo: para entrenar, para llegar tranquilo a tu trabajo, para ordenar tu casa, tu habitación, tu oficina, para organizarte, para estudiar, para leer, para meditar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también te va a dar una gran dosis de autodisciplina, insisto, sobre todo si lo haces a voluntad, porque es una de las cosas más difíciles que la mayoría de personas no quiere hacer. Y si bien no hay un horario que se diga que es madrugar, te dirá que son las 5, las 6, las 7 de la mañana. De las 7 para arriba ya no es madrugar, es tarde. Y además de que vas a tener más tiempo, vas a fortalecer el músculo de la autodisciplina, también. Y de lo más interesante que va a pasar es que vas a tener las horas más productivas del día. ¿Por qué? Porque la mayoría va a estar durmiendo y no vas a tener interrupciones. Además, son horas que no se prestan para el ocio. Vos no te vas a levantar temprano en la mañana para ponerte a mirar una película. Eso no va a suceder. Vas a levantarte para hacer deporte o ponerte a trabajar en un proyecto personal, ¿sí? Y un agregado que no es para nada no importante, es que vas a tener una primera victoria. Vas a empezar el día con una primera victoria, sobre todo si apenas suena la alarma, te despertás. Así que más tiempo, más autodisciplina, horas más productivas y empezar el día con una primera victoria. Hábito número 2, y si lo podés, digamos, como stackear, como se dice en inglés, es decir, acumular con este de madrugar, mejor, y es entrenar temprano en la mañana, mejor. Ok, porque te digo, vas a tener tiempo que antes decías no tener. Digo, salvo casos excepcionales donde entres muy temprano y no te dé. Pero bueno, lo ideal es entrenar. Si es temprano en la mañana, mejor. ¿Por qué? Porque eso te va a dar más energía y poder cognitivo. Si mucha gente piensa que el deporte te quita energía, pero no, te la da. Y te digo, porque vos me dirás, bueno, me estás diciendo que madrugue, que entrene a la mañana, y seguramente vos no lo haces. Sí lo hago. Me levanto a las 5 y de 6 a 7 y media, 7 y 20, voy a entrenar al gimnasio. ¿Sí? ¿Por qué te da más energía? Porque te hace sentir relajado. Obviamente, en el momento de entrenar te vas a cansar, sí, pero vas a ver que eso te recarga de energía para el resto del día. Y además hay algo que se denomina FNCD, factor neurotrófico derivado del cerebro. Son sustancias que segrega el cerebro y que hacen que aumente tu poder cognitivo y que puedas procesar información más rápido. ¿Ok? Así que son todas ventajas. Y además te va a dar muchísimo bienestar porque te vas a sentir relajado por las endorfinas que va a segregar tu cuerpo, dentro de las cuales se podrían denominar o incluir estas que te decía de las FNCD. Te aseguro que te vas a sentir muy pero muy bien, y además vas a estar haciendo, sobre todo si madrugás y entrenás, algo que la mayoría de personas no va a hacer y te vas a sentir especial, único. Esto es un poquito de ego, pero viene bien porque te lo ganás, en definitiva, ¿sí?
saber que estás haciendo algo que la mayoría no se atreve a hacer, obviamente que te va a dar mucha confianza y autoestima. Y además, obviamente te vas a ver mejor y te vas a sentir mejor. ¿Ok? Así que, segundo hábito, entrenar temprano en la mañana. Y bueno, si no puedes entrenar temprano en la mañana, que entrenes en el momento en que puedas. ¿Ok? Y antes de pasar al tercero, no hace falta que vayas al gimnasio. Puedes hacerte una serie de burpees, una serie de sentadillas, una serie de push-ups, de flexiones de brazos. ¿Ok? Eso lo decidís vos. Y puede ser entrenamiento de fuerza o aeróbico, o ambos. Bien, hábito número 3. Y este es uno que trato en mi libro 10 claves para administrar tu tiempo. Una sola cosa a la vez. Dice el dicho que quien mucho abarca, poco aprieta. Y es que cuando abarcas mucho, tenés muchos frentes abiertos, estás fragmentando tu atención en muchas cosas. Cuando lo que hay que hacer es lo contrario, que es una sola cosa a la vez, que es enfocarse en un proyecto a la vez. Eso va a hacer que lo termines más rápido, lo disfrutes y estés pensando enfocado en ese solo proyecto, porque si tenés muchos proyectos a la vez, no solo que no vas a poder desarrollarlo, sino que cuando estés en uno vas a estar pensando en el otro. Y además, hay algo que se denomina cambio de contexto. ¿Qué quiere decir? Que si estás trabajando en un proyecto A y querés pasar a un proyecto B, ese paso no es inmediato. No es que vas a poder tener 100% de atención en el proyecto B inmediatamente, sino que hay algo que se denomina cambio de contexto, que es un tiempo que tu mente necesita para poder reenfocar la atención en ese nuevo proyecto. ¿Ok? Esto es como cuando haces malabares. Si haces con una pelotita es fácil, si haces con dos también, pero cuando empiezas a agregar pelotitas, la cosa se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque estás fragmentando tu atención en muchos frentes. Y esto no solo que te hace menos productivo, sino que te estresa, te cansa, porque el cerebro no está diseñado para eso. No llegás a hacer los proyectos y en definitiva tenés que elegir si vas a ser mediocre en muchos proyectos o excelente en uno solo. Y yo te diría que apuestes más por la segunda opción. Cuarto hábito, planificación. Sí, es importantísimo planificar. Quien no planifica para actuar está planificando para fracasar, decía Benjamin Franklin, todo un maestro de la productividad y de la gestión del tiempo. Y cuando muchas personas escuchan esto de planificar, creen erróneamente que hay que predecir, pero no sos Nostradamus y no vas a predecir absolutamente nada, sino que vas a reducir la incertidumbre sobre el futuro, que es muy distinto. Esa es el kit de la cuestión, el kit de planificar. Y además vas a determinar cuáles son las áreas claves en las que tenés que dedicar tiempo y energía. Por ejemplo, si sos emprendedor, marketing y ventas son áreas imprescindibles, ¿ok? Y entonces, ¿cómo haces para planificar? Porque puedes planificar tu día, tu semana, tu mes, tu semestre, tu año. Si no tenés experiencia, no te recomiendo que te vayas por plazos largos porque lo vas a ver tan grandes que te va a abrumar y no vas a saber cómo hacerlo. ¿Qué te recomiendo? Y vos me dirás, bueno, ¿puedo planificar el día? Sí, pero te recomiendo que planifiques la semana. ¿Por qué? Porque la semana es un lapso de tiempo ni muy largo ni muy corto. El tema con el planificar el día, que también hay que hacerlo, es que estás viendo el árbol y no estás viendo el bosque. Con la semana podés ver un poco más y a partir de esa planificación semanal, sí podés planificar cada uno de los días. De hecho, yo así lo hago. Planifico primero mi semana y en función de esa planificación semanal, planifico cada uno de mis días con objetivos para cumplir en cada uno de esos 7 días. ¿Ok? Y simplemente se trata de tener objetivos para la semana, para cada una de las áreas, para el área física, para el área laboral, espiritual, emocional, etcétera, y luego programarlas, es decir, tener bloques de tiempo para cada actividad. Por ejemplo, si decís que vas a entrenar lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 y media, bueno, ahí ya tenés ese time blocking, esos bloques de tiempo, el lunes, el miércoles y el viernes de 6 a 7 y media de la mañana, y así vas a hacer con cada una de las actividades usando esta técnica del time blocking o de bloques de tiempo. ¿Sí?
Vamos con el quinto hábito y viene a colación conectado con el punto anterior. Tenés que usar herramientas ya sean analógicas o digitales para planificar. Hay mucha gente que cree que dice que lo tiene todo en la mente. Sí, pero la mente es buena para tener ideas, pero no para retenerlas. La mente es buena para tener ideas, pero no para retenerlas. No podés retener todo en tu mente, te lo vas a olvidar. Por eso tenés que pasar la información de tu mente a documentos externos, ya sean físicos, o sea, analógicos o digitales. Yo te recomiendo siempre los analógicos, el papel. ¿Por qué? Porque lo puedes llevar a todos lados, ¿sí? Ahora, si te es cómodo usar Google Calendar o cualquier otra herramienta digital, hacelo. Pero tenés que usar herramientas. Si no creas que esto de que lo podés tener todo en la mente, no es cierto. No es cierto. ¿Y qué herramientas? ¿Cuáles son? Agendas, planificadores, checklists, este tipo de cosas. Calendarios también. Tenés que usarlos porque no podés tener todo en tu mente. Insisto, la mente es buena para tener ideas, pero no para retenerlas. Y bueno, estos han sido los primeros 5 hábitos. Repasemos: madrugar, entrenar, una sola cosa a la vez, planificar y usar herramientas para planificar, ya sean analógicas o digitales. Y ahora sí, vamos a pasar al segundo bloque de los hábitos de una persona productiva. Bien, sexto hábito, y ya te había mencionado algo: bloques de tiempo o time blocking. Tenés que tener bloques de tiempo para cada actividad, no solo para el trabajo, como te decía, para entrenar, para el ocio, para tus actividades laborales y de hecho dentro de tus actividades laborales también podrías tener bloques de tiempo para cada una de esas actividades laborales, porque sobre todo si sos emprendedor, no se trata solo de hacer una cosa. Tal vez tendrás que crear contenido, tal vez tendrás que crear un producto, un servicio, tal vez tendrás que tener sesiones de coaching, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso tenés que tener bloques de tiempo que te permitan trabajar enfocado, sin interrupciones, en esa actividad y no andar saltando de una en otra para no caer en la multitarea o el multitasking. Y acá es muy importante que estos bloques de tiempo estén libres de distracciones, ya sean de redes sociales, de tecnología, de personas, salvo que estés trabajando con un equipo y requiera esa actividad de trabajar en equipo, ¿sí? Pero está trabajando el equipo libre de distracciones y esto te va a permitir producir más en menos tiempo, porque cada vez que uno interrumpe un trabajo, este trabajo se va extendiendo. Entonces, entre menos interrupciones tengas, más rápido y mejor vas a producir. ¿Ok? Y para esto es muy importante o muy útil, mejor dicho, la técnica de Pomodoro. ¿Qué es esto? Es una técnica que promueve trabajar enfocadamente y descansar. Como la técnica original dice 20 minutos de trabajo enfocado sin distracciones y 5 de descanso. ¿Qué te recomiendo yo para que sea como más redondito el número? Que hagas 25 minutos de trabajo ininterrumpido, sin ningún tipo de distracción y 5 minutos de descanso. ¿Ok? Ese sería un ciclo Pomodoro. ¿Qué recomiendan? Hacer 4 ciclos Pomodoro, que te daría en este caso 2 horas de trabajo, 2 horas en total, ¿sí? Haces el primer bloque de media hora, el segundo, el tercero y el cuarto, y recién ahí te tomás un descanso más largo de 15, 20 e incluso 30 minutos, y acá podés aprovechar dependiendo de si podés hacerlo o no, dependiendo si te dejan en tu trabajo o no, dependiendo si trabajás en tu propia casa o no, podés aprovechar y hacer algún mandado. Es algo que cuando yo trabajo en casa hago. Trabajo enfocadamente unas horas y tal vez me voy a hacer las compras del súper. Y esa es la pausa, ¿ok? Pero también tiene que ser el descanso. No es que estás descansando y estás trabajando. No tenés que mezclar ambas actividades. Cuando trabajas y cuando descansas. No mezcles.
Porque si cuando estás trabajando estás pensando en el descanso, no vas a estar enfocado en el trabajo. Y si cuando estás descansando estás pensando en trabajar, tampoco vas a descansar al 100%. ¿Ok? Así que usa bloques de tiempo para trabajar sin interrupciones. Hábito número 7. Evalúa cuáles son tus picos de rendimiento. ¿En qué momentos del día rendís más? ¿Es en la mañana? ¿Es en la tarde? ¿Es en la noche como los artistas? ¿Sí? Igualmente yo siempre te voy a recomendar que trabajes a full por la mañana, pero tal vez si no es tu caso, no te convenga. Entonces, ¿por qué es importante detectar cuáles son nuestros horarios picos de rendimiento? Porque justo en esos horarios vamos a programar con nuestra planificación semanal y con nuestro time blocking justamente los bloques de tiempo para las actividades más importantes, que generalmente son las más difíciles y generalmente son las que tendemos a postergar. ¿Por qué? Porque sabemos que son difíciles y que van a consumir mucha energía. ¿Y qué tendemos a hacer? Cosas más fáciles. Es simple naturaleza humana que hay que hackear. Entonces, supongamos que sos una persona que sabe, al igual que yo, que rinde mucho en la mañana. Bueno, ubicás ahí esa actividad, ese proyecto más importante, el que más energía te va a consumir, porque sobre todo, si descansaste bien, vas a tener el 100% de tu energía, de tu enfoque, de tu atención y de tu fuerza de voluntad para dedicar a esa actividad o a ese proyecto. Y luego, una vez que termines de trabajar en ese proyecto, el resto del día va a ser cuesta abajo. ¿Por qué? Porque ya hiciste lo más difícil y te dejas para los horarios en los que no tenés un buen pico o empieza a decaer tu atención o tu nivel de productividad, te dejas las actividades más sencillas y también incluso puede ser el ocio. ¿Sí? Así que detecta cuáles son tus horarios picos de rendimiento y ubica en esos horarios picos las actividades más importantes y en los horarios en los que no son pico, las actividades más sencillas. Hábito número 8, muy importante y justamente lo vas a ver, prioriza lo importante sobre lo urgente. ¿Y qué sería importante y qué sería urgente? Bueno, comentarte también que esto ya lo he hablado en mi canal de YouTube, podés buscar, me puedes buscar como Nicolás Sánchez Izame, buscar matriz de Eisenhower, pero bueno, eso lo haces después de que escuches este podcast, ¿ok? Importante, ¿qué es algo importante? Es algo que te acerca a tus objetivos, ¿ok? Es así de sencillo. Urgente es algo obligatorio y no necesariamente, no siempre te acerca a tus objetivos. ¿Qué pasa? Que para hacer lo importante se necesita proactividad porque nadie, absolutamente nadie, te va a estar obligando. Nadie te va a obligar a que te levantes temprano, nadie te va a obligar a que te alimentes bien, nadie te va a obligar a que leas y te formes, nadie te va a obligar a que vayas al gimnasio. Son todas cosas que son importantes, te acercan a tus objetivos directa o indirectamente y requieren que seas proactivo. Ahora, ¿qué pasa con lo urgente? Que como es una obligación, tenés que hacerlo sí o sí. Sí o sí. Ok, ¿y dónde está la paradoja? Que entre más tiempo y energía le dediques a lo importante, menos tiempo y energía le vas a tener que dedicar a lo urgente. Y te voy a poner un ejemplo muy pero muy sencillo para que lo comprendas. Supongamos que le dedicas tiempo y energía a lo importante en temas de salud. Entonces, te alimentas bien, haces actividad física y descansas bien, entre otras cosas. Haces lo importante. Si haces lo importante, es muy poco probable o disminuís mucho la probabilidad de que te enfermes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las personas que no le prestan atención a la salud, que no se alimentan bien, que no hacen actividad física y que no descansan bien? Que son más proclives a enfermarse. Y cuando aparece la enfermedad, esa enfermedad es urgente, la tienen que tratar sí o sí, tienen que apagar un fuego. E incluso muchas veces, muchas personas llegan a que sea una cuestión de vida o muerte. Sí, de hecho, a mi padre le ha pasado que mi padre falleció de cáncer. No hacía todas estas cosas que te digo de alimentarse bien, no se alimentaba bien,
no hacía actividad física y bueno, como dormía bien, pero se hacía problema por muchas cosas y por ahí estaba estresado por cosas que no lo merecían, ¿sí? Y bueno, no digo que eso le haya generado el cáncer, pero sí recuerdo que cuando le detectaron cáncer, recién ahí quiso empezar a comer bien. Bueno, de hacer deporte no, porque es una enfermedad de mierda. Es una enfermedad de mierda que no le permitía, pero recién ahí muchas personas se acuerdan cuando ya es tarde, ¿sí? Así que, insisto, quédate con esta idea. Entre más tiempo le dediques a lo importante, menos a lo urgente. Y esto también en el trabajo o, por ejemplo, si sos estudiante. Y es muy típico. Si le dedicas tiempo y energía en el momento que hay que dedicarlo para estudiar para tus exámenes, eso no se va a convertir en urgente el último día, porque vas a llegar incluso holgado. ¿Ok? Porque le dedicaste tiempo a lo urgente, a lo importante y no a lo urgente. Entre más tiempo le dediques a lo importante, menos le vas a tener que dedicar a lo urgente. Penúltimo hábito número 9. Primero lo más difícil, y de esto ya algo había hablado con los picos de rendimiento. Fíjate que muchos de estos hábitos están relacionados. Brian Tracy tiene un libro que se llama, Tráguese ese sapo primero. ¿Qué quiere decir justamente esto? Que primero hay que hacerlo más difícil. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a decir, si haces primero a primera hora del día lo más difícil, si has descansado bien vas a tener toda la energía y además el resto del día se va a hacer cuesta abajo. Y por eso es que te recomiendo que pongas tus picos de rendimiento, hagas lo más difícil cuando es tu pico de rendimiento, ¿sí? Que hagas primero lo más difícil para que después el resto del día sea más sencillo. Y vamos con el hábito número 10. Y este también es sumamente importante para todas las personas, no solo para los emprendedores. Y es empezar. Empezar con lo que tengas desde donde estés. ¿Sí? No esperarte a tener los recursos. Empezar sin los recursos y esos recursos luego van a llegar. Sí, hay algo que me gusta mucho que dice T. Harv Eker, el autor de Los secretos de la mente millonaria, que dice: preparados, disparen, apunten. Fíjate, preparados, disparen, apunten. ¿Qué quiere decir? Prepararte lo máximo que puedas en el menor tiempo posible, accionar, tomar acción y luego ir corrigiendo en el camino. ¿Qué hace la mayoría de personas? Dicen que se están preparando y preparando y preparando, pero nunca pasan a la acción porque quieren tener todo medido, quieren predecir el futuro y eso es imposible. ¿Qué te recomiendo? Entonces, que te prepares en el menor tiempo posible, que acciones y que luego vayas corrigiendo en el camino. ¿Ok? Primero haces algo y luego lo mejoras. No pretendas caer en el perfeccionismo y hacer todo perfecto de entrada, porque no va a pasar. Porque si es algo desconocido, no tienes experiencia y lo más probable es que no lo hagas bien. De hecho, incluso hasta el mismo Amazon, cuando saca un producto nuevo, hace un producto beta, es decir, que está de prueba. Hace ese producto mínimo viable, hace que sus clientes lo prueben, obtiene feedback y recién ahí lo mejora. Pero no se pasa todo el tiempo haciendo ese producto perfecto, porque ¿qué pasa? Si vos haces supuestamente el producto perfecto, el servicio, lo que sea, lo sacás y al mercado no le gusta, perdiste un montón de tiempo que podrías haberte ahorrado haciendo una versión beta, no siendo perfeccionista, habiendo empezado con lo que tenías. ¿Ok? Se trata de romper la inercia que todos sentimos cuando queremos comenzar algo, sobre todo si es algo nuevo, desconocido. Y si además existe la posibilidad de fracasar o de que te rechacen. ¿Ok? Así que empezá con lo que tengas desde donde estés y luego con el tiempo los recursos van a aparecer. Así que bueno, chicos, estos fueron los 10 hábitos productivos que debes desarrollar. Vamos a hacer un repaso. Primero, madrugar. Segundo, entrenar. Tercero, una sola cosa a la vez. Cuarto, planificar. Quinto, usar herramientas para planificar. Sexto, usar bloques de tiempo.
Séptimo, conocer nuestros picos de rendimiento. Octavo, priorizar lo importante por sobre lo urgente. Noveno, hacer primero lo más difícil. Y décimo, empezar con lo que tengamos desde el lugar en el que estemos. ¿Sí? Así que estos fueron los 10 hábitos. Espero que te hayan gustado, espero que te hayan servido y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día. Chao.